Vamos firmando. Vamos firmando, ¿no? Ahora lo intercambiamos. Así es. Sí, sí, claro. Ah, mirando a cámara, no tenemos que darle la mano otra vez. No estamos muy acostumbrados a darle la mano. Buenos días, gracias por su asistencia a esta convocatoria. Les presento en primer lugar a Vicent Soler, que es conseller de Hacienda y de Modelo Económico de la Generalitat Valenciana. Como acabo de ver, hemos suscrito una declaración conjunta sobre la reforma del sistema de financiación autonómica que vamos a pasar a exponerles y después les explicaremos algunos de los aspectos fundamentales y, por supuesto, estamos a su disposición para responder a cuantas preguntas quieran realizarnos. En este momento en que se debate la configuración de un nuevo modelo de financiación autonómica, las comunidades autónomas creemos que es más lo que nos une que lo que nos separa. Por ello, y paso a exponerles, junto con el conseller, la declaración conjunta, ante la reforma del sistema de financiación autonómica que se desarrolla en la actualidad, en la fase de informe por la Comisión de Expertos y que debe culminar en 2017, los Gobiernos de la Junta de Extremadura y la Generalitat Valenciana compartimos el diagnóstico respecto al funcionamiento del actual modelo bajo las siguientes premisas para su reforma. La reforma del sistema de financiación autonómica no debe abordarse como un debate de territorios, sino con el objetivo de mejorar el funcionamiento del estado del bienestar en España, estableciendo en el centro de atención las necesidades de las personas con independencia del territorio donde vivan. El actual sistema de financiación autonómica no ha protegido el gasto social durante la crisis. En las grandes partidas de sanidad, educación y dependencia, el gasto real por habitante de las comunidades autónomas se ha visto forzado a retroceder un 15% entre 2015 y el presente año. Pese a esa caída, las comunidades autónomas dedican 16.000 millones de euros más a prestar los servicios públicos esenciales de los que ofrece el Fondo de Garantía creado por el actual modelo para financiarlo en similares condiciones en todos los territorios. Así es evidente que existe una insuficiencia en los recursos asignados por el sistema a estas funciones. Sean mis primeras palabras, antes de leer el punto 2 del acuerdo, de dar las gracias a la Junta de Extremadura y, en concreto, a la consejera por esta invitación. Creemos que es necesario ese tipo de contactos bilaterales que refuerzan la multilateralidad en la que queremos inscribir para conformar el Estado compuesto, que es el Estado español, el Estado de las autonomías, desde la lealtad mutua institucional entre todos nosotros y entre nosotros y las otras administraciones, tanto la central como las locales. Y me encuentro muy cómodo. Realmente son mucho trabajo el que hay antes de hoy, y hoy hemos acabado de mirar algunos flecos, y me gusta decir que hay una cosa importantísima. Tenemos muchas cosas en común, como ha dicho la consejera, las comunidades autónomas, porque somos responsables de una parte importante de la vida cotidiana de los ciudadanos. 3 de los 4 pilares básicos del estado del bienestar son responsabilidad nuestra, es el mandato constitucional. Y hay un problema de recursos para todos, pero no para los gobiernos autonómicos, para los ciudadanos y ciudadanas de todo el territorio español, que esos servicios básicos están dados por las comunidades autónomas. Por tanto, es un tema básico, el de la suficiencia global,
donde yo creo, consejera, que tenemos la gran oportunidad histórica, después de la experiencia vivida en la negociación del 2002 y del 2009, de corregirlo. La experiencia también es muy importante para ver qué cosas podemos mejorar. Y, por supuesto, el núcleo duro del estado del bienestar es algo que, pensando en las personas, pensando en los ciudadanos y ciudadanas, nosotros estamos obligados a buscar un sistema que asegure muchas cosas, sobre todo que la calidad de los servicios públicos básicos se mantenga, sea cual sea la coyuntura fiscal, sea cual sea la coyuntura fiscal. Los niños y las niñas tienen que ir a las escuelas, las listas de espera en quirófano están ahí, la dependencia, etc. Por en ese sentido, quiero agradecer esta oportunidad de decir en público, después quizá en las preguntas volveremos sobre el tema, de agradecer la invitación de la Junta de Extremadura, a la Generalitat Valenciana, por estar aquí juntos, pensando sobre todo en las personas, pensando en nuestra gente. Como dice el presidente Puig, presidente de la Generalitat, en esta España nuestra hay que asegurar la igualdad de las personas y la singularidad de los territorios. Yo creo que de eso tratamos aquí y de eso estamos trabajando. Muy bien, el punto 2, que me toca leer a mí y reflexionar, es el siguiente, del acuerdo suscrito. Adicionalmente, el nuevo modelo tiene que proporcionar una financiación suficiente para que las comunidades autónomas puedan prestar todos los servicios públicos de los que son responsables, con unos niveles de calidad adecuados y sin incurrir en déficit en el horizonte del 2020. Entendemos por eso que hay que construir un sistema que equipare en recursos a las distintas regiones y subrayamos que todos los ciudadanos, independientemente del territorio en que residan, tienen derecho a acceder a un nivel equivalente de servicios públicos a prestar por las comunidades autónomas. Esta es una reivindicación de equidad. Asimismo, punto cuarto, el sistema de financiación debe proporcionar estabilidad sanitaria, educativa y de los servicios sociales, 3 de los 4 pilares básicos del estado del bienestar. En otras palabras, su nivel de gasto debe estar protegido de las oscilaciones del ciclo económico y en ese sentido debe construirse una garantía a largo plazo mediante reglas de gasto reformadas y la creación de un fondo de reserva, tal y como sucede, por ejemplo, actualmente con las pensiones, de forma que se protejan los recursos necesarios para la prestación de tales servicios. Por eso entendemos, y este sería el punto quinto, que debe asegurarse la aplicación efectiva del principio de lealtad institucional entre el Estado y las comunidades autónomas y de estas entre sí, lo que significa que las nuevas necesidades deben ir acompañadas de los recursos correspondientes, puesto que la mayoría de las normas que regulan los niveles de prestación de los servicios públicos fundamentales emanan del Estado. Este debe comprometerse con su financiación. Y, en segundo lugar, entendemos que ha de acometerse un proceso de armonización fiscal, una condición necesaria para que cualquier sistema de financiación autonómica funcione de manera eficiente y equitativa. Porque la ausencia de armonización fiscal puede provocar que los ciudadanos decidan dónde vivir no según sus preferencias o condiciones personales, sino según la legislación tributaria que las comunidades autónomas, con la consiguiente desigualdad e injusta distribución de la carga tributaria, decidan. En todo caso, punto sexto, el nuevo modelo debe ser sencillo, transparente, predecible y, por tanto, permitir la planificación a medio y largo plazo, lo que coadyuvará a una mejor consolidación fiscal de las comunidades autónomas. Porque, como se constata en el punto séptimo, en estos últimos 5 años, la contribución al esfuerzo de reducción del gasto público de las distintas administraciones públicas ha sido desigual y en absoluto proporcional a sus pesos respectivos del gasto público. En el documento les explicamos más detalladamente cómo se ha producido este desigual repaso y creo que podemos pasar con ello al punto octavo. Como consecuencia de la insuficiencia de ingresos y pese a las reducciones de gasto en todos los ámbitos,
las comunidades autónomas han incrementado sustancialmente su endeudamiento entre 2009 a 2014. Si el sistema de financiación hubiera previsto los recursos necesarios para cubrir el gasto en servicios públicos fundamentales, el endeudamiento autonómico hubiera sido 156.000 millones de euros inferior al actual. En consecuencia, debe abordarse la problemática derivada de los déficits presupuestarios generados por la infrafinanciación autonómica desde el principio y particularmente en el periodo 2002 a 2017 y que se han traducido en un nivel de deuda que amenaza la viabilidad financiera de la totalidad de las comunidades autónomas de régimen común. La infrafinanciación que han experimentado las comunidades autónomas debe ser tratada y solucionada como un problema de Estado. Y como un problema de Estado lo hemos abordado en los trabajos previos, en los trabajos que se han desarrollado esta mañana y en los que se seguirán desarrollando. Todo ello, además, y parece obvio subrayarlo, acorde con el modelo constitucional vigente en España, que hemos tenido ocasión de poner de manifiesto cómo es el reparto de competencias y dónde están los fundamentos y los pilares del Estado del bienestar en cuanto a las competencias de un Estado compuesto y a las responsabilidades que nos incumben a las comunidades autónomas. Pero algo que está en el documento, que inspira nuestros trabajos, como no podía ser de otra manera, y que nunca será suficientemente puesto de manifiesto. El estricto respeto a los principios constitucionales, también en orden a la financiación, solidaridad, equidad y suficiencia. Esto está en la Constitución y esto es lo que defendemos y lo que seguiremos defendiendo. Efectivamente, la experiencia histórica nos dice que España ha sabido, y lo ha hecho bastante bien, con todos los problemas que pueda generarse, una distribución de competencias entre 3 niveles administrativos, un cuarto que está en Bruselas, pero hablamos de los que están en territorio español, que es la Administración central, la Administración autonómica y la Administración local. Ha sido un reparto de acuerdo con el sentido común, es decir, las administraciones más cercanas al ciudadano se han dedicado a hacerse cargo de los servicios más cercanos a los ciudadanos que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos. Eso está muy bien. Yo creo que ese trabajo se ha hecho bastante bien. Pero no se ha hecho, yo creo que esta es la oportunidad histórica que tenemos, una reflexión en paralelo de cómo distribuir los recursos en función de cómo ha quedado ese reparto de competencias entre 3 administraciones. Creo que esto es una oportunidad y esto es lo que dará respuesta a un problema de insuficiencia global de los recursos. Y esto es lo que hemos, tanto la consejera como yo, dicho muchas veces en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y ahí es donde se nos ha querido oír. Creo que estamos en el año 2017 en esta oportunidad. Acabemos el Estado compuesto, que es el Estado de las autonomías, donde hay 3 administraciones con atribuciones constitucionales de la misma naturaleza, de una naturaleza fundamental, porque en definitiva, como tantas veces también decimos ella y yo, por una parte tenemos los contribuyentes, que son los ciudadanos que pagan sus impuestos, y por otra parte esos ciudadanos se ponen a la otra parte para recibir unos servicios. Son la misma gente. Y entonces esos servicios, unos los da la Administración central, otros la Administración autonómica y otro la Administración local. Limpiar las calles, por ejemplo. Las calles han de estar limpias, si no la calidad de vida cae. Y eso es responsabilidad de los ayuntamientos. La sanidad, la mejora de la sanidad, los hospitales, etcétera, o las escuelas, o la dependencia, comunidades autónomas. Las políticas pasivas de ocupación, la Administración central, que es la seguridad social. Las activas, las comunidades autónomas. Eso es así. Eso se ha hecho bastante bien. Lo que no se ha hecho nunca, porque había un tabú para no poder hablar del dinero, por ejemplo, de la Administración central, es, caramba, hacer una cosa en paralelo que tenga que ver con esa lógica de distribución competencial para que esos servicios, los ciudadanos, tengan adecuado una dotación de recursos suficientes para que esos servicios se hagan de manera digna y de manera cualificada, como corresponde a una democracia avanzada como es en la que vivimos.
Bien, pues por nuestra parte pasamos al turno de preguntas o de aclaraciones que ustedes estimen y estamos a su disposición. Sí, buenos días. Bueno, todos imaginamos que la negociación de esta reforma va a ser complicada, como lo ha sido todas. En el modelo constitucional viene la financiación especial del País Vasco y de Navarra con el tema del cupo. Todo parece indicar que los presupuestos actuales del Gobierno van a recibir el visto bueno con los votos del PNV a cambio. Ya digo que son indicios de una mejora de ese cupo. Este tema del País Vasco y Navarra, del cupo, no distorsiona la posible negociación, la reforma definitiva y estable del modelo de financiación que desean. Bien, muchas gracias. Pura Televisión Española. Creo que, en primer lugar, debemos de reconocer la especialidad de nuestra Constitución, que, por cierto, es heredada, es una cuestión pendiente de la construcción del Estado español en la era moderna, desde el siglo XIX, tiene una amplia historia detrás y creo que es el momento para que esa singularidad se incardine en el nuevo modelo de financiación autonómica, desde la transparencia, la lealtad y, por supuesto, la cooperación. Entiendo que esto no puede quedar fuera del debate, no es momento para que ningún tema sea tabú, tampoco es momento de opacidad y, desde luego, lo mismo que he señalado anteriormente, nuestro máximo respeto para el orden constitucional que consagra esta singularidad. La singularidad no es que existan dos territorios a los que se les reconocen sus derechos históricos en el ámbito de la hacienda pública. La singularidad es que no se incluyan en el diseño del nuevo modelo de financiación autonómica y estoy convencida de que el sentido de Estado imperará en este momento porque, como decía el conseller, estamos ante una oportunidad histórica. Yo no ni cuestiono ni se me pasa por la cabeza cuestionar la Constitución en el aspecto, como dice la consejera, que afectan a estas comunidades autónomas. Todo lo contrario, yo creo que el concierto forma parte del acervo constitucional y el cupo es el instrumento para llevar a cabo eso. Yo lo único que pido es que todos los ciudadanos españoles, sea cual sea la comunidad autónoma, contribuyan a los servicios generales del Estado de una manera parecida, sea cual sea el método. Sea el método del cupo, el método de la contribución del sistema común, de lo que sea, pero es lógico que, sea cual sea el método, al final los cálculos lleven a que la contribución a los servicios comunes de todos los ciudadanos sea parecido. Y eso creo que no desdice en absoluto de lo que marca la Constitución, sino todo lo contrario. Es decir, creo que todo lo que hemos dicho de la igualdad de las personas, sobre todo lo que son servicios básicos, esto me parece fundamental. ¿Por qué hay más barracones en Valencia que en otro sitio? Bueno, porque no nos llega. No nos llega. Y entonces estamos intentando cambiar barracones por escuelas y no nos llega. Eso me parece inaudito. Me parece inaudito en un Estado avanzado, de democracia avanzada. Los niños tienen que estar en escuelas, no tienen que estar, pues es que no ha sido así. Y eso, la insuficiencia financiera, en este caso de la Comunidad Autónoma Valenciana, pone de relieve que las cosas han de mejorar, ¿no? Todos los niños españoles, todos, vivan donde vivan, han de tener colegios dignos, de tener unas condiciones y una ratio alumnos profesor como toca, como dice la doctrina de pedagogía básica, es decir, cosas de sentido común. Y entonces me da igual que sea un método del cupo, método de lo que sea, al final se ha de contribuir de la misma manera. Por no hablar de la infraestructura, ayer cuando estaban desplazándose desde Valencia hasta aquí, uno de los miembros del equipo de trabajo planteaba que hoy suscribiría también con nosotros nuestra reivindicación de un ferrocarril digno y de unas infraestructuras dignas. Es decir,
a estas alturas del siglo XXI y hablando de modelo económico, inconcebible que no se aborden, por ejemplo, la comunicación de Valencia con Extremadura con carreteras al menos del siglo XX. Seguimos teniendo infraestructuras del siglo XIX y eso es algo que incluimos también como parte del debate del sistema de financiación, porque es obvio que se trata de infraestructuras estatales y la inversión pública del Estado no puede seguir parada en comunidades autónomas como la nuestra, como Extremadura, cuando se está poniendo en peligro afrontar no ya el futuro, sino el momento presente con infraestructuras dignas. La política territorializada de infraestructuras es que no tiene ni pies ni cabeza. O sí que tiene pies y cabeza. Solo existe la radialidad. Cuando salimos de la autovía Valencia-Madrid, doblamos a mano izquierda y pone autovía Extremadura, Comunidad Valenciana. Y llega un momento en Ciudad Real que se evapora, desaparece. ¿Qué pasa? ¿Porque no pasa por Madrid? Pues yo creo que el eje este-oeste a la altura de Ciudad Real es importantísimo porque tiene un juego, no hay una lógica económica, de retorno económico de efecto de muchas infraestructuras. Nosotros estamos reivindicando el corredor mediterráneo, pero no porque sí, es que resulta que la segunda y la tercera ciudad de España no tienen un ferrocarril del siglo XIX. Entre Vandellós y Tarragona aún hay una sola vía, como construyó un patricio valenciano en el siglo XIX, el Marqués de Campo, en el siglo XXI. Estamos hablando de disposiciones de territorialización de las infraestructuras que no responden al sentido común. Y que no son excluyentes. Es decir, y que no son excluyentes. Porque lo que no, y este es un momento para aprovecharlo y así nos sometemos a las reflexiones que podamos compartir con ustedes, es decir, estos problemas no se pueden abordar desde la confrontación de territorios. Porque el centro de todas las políticas son las personas, son los empresarios, es la comunicación. Y hablábamos de esa otra administración que está en Bruselas, pero es que la comunicación de Valencia con Lisboa pasa por Extremadura y es fundamental, es algo que nunca nos cansaremos de repetir. Efectivamente. Hace más de 30 años que hablábamos de la comunicación Lisboa-Valencia justamente por Extremadura, ya está, se obtura aquí mismo, muy cerca de Mérida por una parte y en Ciudad Real por la otra. Esto, la verdad es que, además, con todo el nuevo sistema de comunicaciones intercontinentales marítimos, los nuevos puertos portugueses, los puertos del Mediterráneo y toda la comunicación, todo el hinterland que se crea, que eso sería actividad económica para Extremadura, que no estar en el margen de, sino estar en el centro de una serie de corredores de comunicación. Me parece que eso, quien piense en el conjunto de España, y que España no se acaba la M50, sino que más allá de la M50 hay vida, pues evidentemente es lo normal, ¿no? Estamos hablando de los impuestos de todos, y todos pagamos nuestros impuestos. En fin, yo creo que sobre el tema de inversiones territorializadas hay mucho que cambiar en la mentalidad de los que diseñan en el Paseo de la Castellana esas inversiones. Creo que hay mucho que hacer para justamente contribuir a reforzar la dinámica económica de todas las partes de España. Esta contribución de que todos estamos en el proyecto común y no solamente una parte. Buenos días. Preguntarle a los dos consejeros, no sé si va a haber una firma similar con otras comunidades autónomas previstas de aquí al momento de la cuestión, y también preguntarle por el tema de lo que anunciaba la IREF la semana pasada de que Extremadura no va a cumplir con el déficit de este 2017. ¿Qué valoración hace? El consejero les explica la firma de esta declaración de intenciones, lo que ya se ha hecho y lo que se va a seguir haciendo, y luego yo atenderé a la cuestión de IREF. Sí, como he dicho al principio, yo creo que esto se inscribe en una lógica de intercambios y de acuerdos, de reflexiones conjuntas entre diversas comunidades autónomas. Y es importante que esa comunicación, y hoy es un día importante, ahora lo explicaré por qué, porque hasta este momento, históricamente, y en eso la consejera y yo estamos muy de acuerdo, se ha montado una cosmovisión muy sesgada, ¿no? De que hay unos territorios que tienen unos intereses, otros territorios tienen otros intereses y a veces tenemos que darnos codazos unos con otros. Eso se ha acabado. Eso me parece una tomadura de pelo.
Pero aquí el problema no son los territorios, no son los gobiernos, son las personas. Y aquí hay un interés fundamental, que es el estado del bienestar, donde las comunidades autónomas tenemos una gran responsabilidad. Tenemos muchas cosas en común y este tipo de reuniones lo ponen de manifiesto. Se ha acabado la historia de los codazos. Esa es la historia de cogernos de la mano y estar trabajando para conseguir que nuestra gente, que nuestros ciudadanos y ciudadanas estén mejor atendidos con las competencias que tenemos. Con toda la reflexión que hemos hecho anteriormente. Y eso, por ejemplo, en el caso nuestro de la Generalitat Valenciana, hemos tenido ya contactos con la Junta de Andalucía, donde firmamos un protocolo prácticamente son 8 puntos y esos 8 puntos van corriendo por España. Lo hemos hecho con Murcia, con un gobierno de color diferente, es muy importante esto que acabo de decir. Con Baleares, y tanto la consejera como yo estamos hablando de Castilla-La Mancha, estamos hablando de Aragón, estamos hablando de Galicia, estamos hablando de oírnos, porque muchas veces lo que hay es malentendidos, y lo que mejor para superar los malentendidos es oírnos, hablarnos, discutir, reflexionar sobre temas básicos que nos unen y no configurar un espacio, que no sé a quién favorece, consejera, un espacio de conflicto permanente que, por supuesto, a los ciudadanos no les beneficia. Bien, respecto al último informe de la AIREF y el lazo con lo que señalaba el consejero, que además saben ustedes que ha sido desde el minuto cero la inspiración, la directriz del Gobierno de la Junta de Extremadura, presidido por Guillermo Fernández Vara. Arreglar las cuentas sin desarreglar la vida de las personas. En todo momento hemos exigido un reparto del déficit entre la Administración del Estado y la comunidad autónoma más justo y más equitativo. En todo momento hemos dicho que exigimos la misma flexibilidad que tiene el Estado para cumplir. Y en todo momento hemos dicho que iremos destinando a consolidación el esfuerzo necesario siempre que no se pongan en riesgo los servicios públicos fundamentales. Sanidad, educación y dependencia, que reclamamos también la parte de cofinanciación que corresponde al Estado y que todavía estamos esperando. Y en este sentido invito a que se lea el documento o el informe de la AIREF en su totalidad. Y refresco las palabras del presidente de la AIREF cuando presentó este informe en este sentido de exigir un reparto de los objetivos de déficit acorde con la realidad, entre otras cosas, porque el reparto actual no merece crédito. Y en esta línea haremos el trabajo como lo hemos hecho hasta ahora, con seriedad. Hemos reducido más de un punto el déficit que teníamos. Lo hemos hecho recuperando el transporte escolar, la gratuidad de los libros de texto, las urgencias rurales. Lo hemos hecho recuperando derechos y lo vamos a seguir haciendo. Todo lo demás es algo que nos parece que, en definitiva, se corresponde con una visión automática de lo que son las cuentas públicas y nosotros no nos cansaremos de decirlo y hoy lo van a oír muchas veces, ya lo hemos dicho, estamos aquí para atender las necesidades de las personas y sus necesidades básicas deben estar suficientemente atendidas y por ello es tan importante que también cuando hablamos del modelo de financiación autonómica hablemos de los ingresos del Estado, que es que de eso nadie quiere hablar. Me alegra muchísimo oír a la consejera, muchísimo, porque participo al 100% de lo que acaba de decir, porque está ligado a lo que he dicho antes, esa reflexión general sobre los ingresos y los gastos, qué tipo de gastos. Piensen ustedes que durante la crisis fiscal los recortes mayores, obligados por las circunstancias emanadas de las directrices del Ministerio, han llevado justamente a las administraciones que se hacen cargo de este tipo de servicios que afectan a la vida cotidiana de las personas, que son las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Eso no puede continuar y no estamos dispuestos a que continúe en absoluto. Para eso, ¿qué hay que hacer? Reivindicar mejor financiación y ser más eficaces. Y gastar el dinero en las prioridades que emanan de las necesidades de las personas. Y eso en Valencia hemos tenido 20 años donde se ha dado un mal ejemplo. Y queremos todo eso revertirlo
con la evidencia de que con el mismo dinero se puede hacer más y mejores cosas. Lo que no vamos a hacer es recortar ni un gramo la calidad de los servicios públicos. Creo que eso nuestros ciudadanos no se lo merecen y no estamos dispuestos a hacerlo. Lo que hemos de hacer es mejorar los ingresos, repartirlos mejor, los ingresos provenientes del esfuerzo fiscal de los ciudadanos, y eso es lo que ahora estamos discutiendo ahora los expertos, y en el futuro, cuando los expertos acaben su trabajo, pues lo haremos los responsables políticos. Ingresos y gastos. Por la parte de los gastos, tener prioridades de acuerdo con las necesidades y, obviamente, también acabar en fin, hablando claro, la corrupción es muy cara. La corrupción es muy cara. Y el combate contra la corrupción, que lo estamos llevando en Valencia hasta las últimas consecuencias, nos está aligerando la carga. Y estamos pudiendo hacer muchas cosas sin prácticamente aumentar los ingresos. Estamos manteniendo los ingresos y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para saber que se puede gobernar de otra manera. Sí, buenos días. Yo quería preguntar precisamente sobre los trabajos de esa comisión de expertos, cómo van, porque se había fijado un plazo para entregar ese borrador al Gobierno. Quería saber en qué fase está y cuándo tienen previsto volver a reunirse. Bien, los expertos se reúnen bajo la directriz del Ministerio. Está el grupo de trabajo constituido. Esta semana se vuelven a reunir, tienen un plazo para hacer su diagnóstico, pero no confundamos los papeles. Los responsables políticos son los que tenemos que, sobre la base de esos análisis técnicos, de esos fundamentos científicos y objetivos, tendremos luego que tomar las decisiones políticas que, de alguna manera, hoy estamos poniendo encima de la mesa y, sobre todo, en la agenda política y en la discusión pública, cuáles son los principios que inspirarán nuestro trabajo y estoy segura de que el ritmo de los trabajos de la comisión de expertos, porque estamos lógicamente informados, tanto por el Ministerio como por el propio grupo de expertos, concluirá, esperamos, en un documento base, pero ese es un documento técnico. Luego hay que hacer un trabajo político, o mejor dicho, luego no. Desde el minuto cero, y asumimos la responsabilidad de gobernar en Extremadura en julio de 2015, hace pronto 2 años, estamos trabajando para ello. Sí, bueno, y en la conferencia de presidentes, justamente a instancias, entre otros, del presidente Puig, el presidente Rajoy se comprometió a que este año el tema se cerraría, el tema de la financiación, el tema de la negociación. Hay que decir que si el 10 de agosto, que es el compromiso de que la comisión de expertos elabore su documento, ese documento tiene un grado de consenso muy grande, pues seguramente nos facilitarán el trabajo a los que venimos detrás, que somos los que en definitiva debemos cerrar el tema, que somos los responsables políticos. Ahora, si ese documento, el día 10 de agosto, pues está muy abierto, pues tendremos que dedicarle muchísimo más tiempo, muchísimo más calor a la negociación política. Eso es obvio, ¿no? Es decir, pero, por tanto, esperemos al 10 de agosto a que los expertos emitan su dictamen y a partir de ahí podremos hablar con mayor profundidad. Hola, quería hacer una pregunta al señor Soler. El Banco de España ha multado con 130.000 euros a la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana. Me gustaría que me hablara sobre ese tema, una valoración. Bueno, esto, el Gobierno, yo le suelo decir, esto es la ruina en diferido. La ruina en diferido, no sé si le suena lo de diferido, bueno, lo de la ruina sí que nos suena mucho a nosotros, ¿no? Bueno, eso es el desastre de gestión que hubo en el pasado, que nosotros tratamos y nos hemos, bueno, en fin, hemos hecho todo lo que está en nuestra posibilidad para remediar todo eso. Porque, fíjense ustedes, las sociedades de garantía recíproca son necesarias. Son necesarias en unas economías con un tejido productivo prácticamente lleno de microempresas y de autónomos y de gente que necesita garantías
recíprocas, necesitan avales para poder acceder al mercado financiero, al mercado de los créditos, ¿no? Por tanto, la naturaleza de las EGR, en el caso valenciano, supongo que en otros casos también, era inaudita. Se desnaturalizó, se hicieron cosas que ahora el Banco de España está pasando factura, y nosotros creemos que está muy bien que pase factura y que pida responsabilidades, porque es la mejor manera de iniciar una nueva etapa, que es la que estamos iniciando, con el beneplácito del propio Banco de España, porque, como he dicho antes, hay otras maneras de gobernar. Bien, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias.